Las 3 páginas estaban grapadas al final del expediente, dadas vuelta, con una línea escrita a mano que decía «No archivar». Mi nombre estaba en la primera, no mi cargo, no mi número de empleada. Mi nombre completo, escrito por una letra que no era la mía y que yo no reconocía. Y debajo, una fecha que todavía no había llegado. Me temblaron las manos antes de entender por qué. Llevaba el expediente de un paciente fallecido 14 años atrás, un chico de 15 años, y alguien había escondido 3 hojas que jamás debieron existir. Aquella mañana de marzo creí que solo estaba haciendo un trabajo aburrido de digitalización de archivos viejos. Me llamo Lucía Ferraro. Trabajé 31 años como secretaria de admisiones y archivo médico en un hospital del norte de Italia, primero con fichas de papel, después con todo en pantalla. Pasaron por mis manos más de 200.000 expedientes. Nunca leía lo que archivaba, era una regla, casi un orgullo profesional. Vivía sola con un gato gris al que llamaba Tomás, y mi idea de lo sobrenatural cabía entera en la misa de los domingos, a la que iba más por costumbre que por fe. Lo que encontré en esas 3 páginas no violó ningún secreto médico, porque oficialmente esas páginas no estaban en ningún sistema. Y lo que decían, combinado con lo que un sacerdote me entregó esa misma semana con la orden de no abrirlo, terminó de partir en dos todo lo que yo creía sobre el orden, los papeles y la muerte. Caí de rodillas en un pasillo de hospital. No aquella mañana de marzo, fue 5 años después, en otra ciudad, frente a una puerta que esas 3 páginas habían nombrado con día, mes y número de habitación. 19 años guardé silencio sobre parte de esto. Hoy lo cuento todo. Para que entiendan por qué unas hojas de papel me quitaron el sueño, tengo que explicar qué clase de persona era yo. Una mujer de orden, de las que alinean los bolígrafos y fechan cada cosa. En 31 años de archivo, mi obsesión era simple. Cada documento tiene un lugar, y un número, una entrada y una salida. Si algo no encajaba en el sistema, no es que me molestara, es que no podía dormir hasta resolverlo. El hospital había decidido digitalizar los archivos anteriores al año 2007. Cajas y cajas en un sótano con olor a humedad y a tóner viejo. Me asignaron sola para esa tarea durante 6 meses. Escáner, computadora, una lámpara de pie que parpadeaba y un termo de café. Eso era todo. El protocolo era mecánico. Abrir la carpeta, separar las hojas, quitar grapas, pasar por el escáner, asignar código, archivar la carpeta física en la caja de destino. 400 expedientes por semana, según el cálculo de mi supervisor, un hombre llamado Renzo que firmaba todo sin mirar. La tercera semana llegué a la caja marcada como octubre 2006, oncología pediátrica. Pesaba menos que las demás. Pocos pacientes, expedientes gruesos. Los casos largos siempre son gruesos. El cuarto expediente de esa caja era el de un paciente de 15 años. Ingresó el 8 de octubre de 2006. Diagnóstico: leucemia mieloide aguda, tipo M3, la forma más agresiva. Fallecido el 12 de octubre, 4 días entre el ingreso y el final. La enfermedad había avanzado tan rápido que las hojas de evolución parecían escritas a la carrera, con la letra cada vez más apretada. Quité las grapas como 1000 veces antes. Conté las hojas. 47. Las separé en abanico para ver que ninguna estuviera pegada. Y al final, después de la última hoja de evolución firmada por el médico de guardia, había 3 hojas más, grapadas aparte, dadas vuelta, con el texto hacia abajo. Y sobre el reverso de la primera, escrito en tinta azul con una letra inclinada, 2 palabras: no archivar. Una hoja con la instrucción de no archivar, dentro de un archivo. Eso es una contradicción que un sistema no tolera. Si no se debía archivar, ¿por qué seguía ahí? 14 años después, grapada al expediente que sí se archivó. Dejé las 3 hojas a un lado, boca abajo, sin leerlas. Terminé de escanear las 47 primeras. Asigné el código. Y me quedé mirando esas 3 hojas dadas vuelta como quien mira un sobre que sabe que no debe abrir. En ese mismo sótano, sobre la mesa, junto al escáner, había algo más que llegó esa semana y que no abriría hasta mucho después. Pero a eso llegó. Le di vuelta a la primera hoja. Y lo primero que leí, antes que cualquier dato médico, fue mi propio nombre. Tardé en procesar lo que tenía delante. La caja era de 2006. Yo no trabajaba en oncología pediátrica. Estaba en admisiones generales en aquella época, en otro edificio. Yo no había tocado jamás ese expediente. Y sin embargo,
En el encabezado de esa primera hoja, con una letra inclinada que no era de ningún médico que yo conociera, estaba escrito: para cuando lo encuentre Lucía Ferraro. Solté la hoja sobre la mesa. La lámpara parpadeó. Pensé en lo más razonable. Una broma. Alguien del archivo, en algún momento, había metido una nota con mi nombre para gastarme una broma pesada. Era la explicación lógica, y me aferré a ella como a un pasamanos. El problema es que esa explicación se cayó en menos de un minuto. Porque la tinta. Yo había manejado documentos de los años 90, de los 2000, de los 2010. La tinta envejece de maneras distintas. Se decolora, vira al marrón, pierde brillo. La tinta de esas dos palabras, no archivar, y la del encabezado con mi nombre, tenían exactamente el mismo tono apagado, la misma microfisura del papel debajo del trazo. No era reciente, llevaba años ahí, pero yo entré a trabajar al Archivo Central en 2015. Antes estaba en otra área, sin contacto con estos expedientes. ¿Cómo iba a haber escrito alguien mi nombre, años antes, anticipando que yo, precisamente yo, abriría esa caja? Saqué mi lupa de archivo, la que uso para leer firmas borrosas. Acerqué la luz. La letra del encabezado y la letra de no archivar eran la misma mano, una caligrafía joven, redondeada, con las A muy abiertas. Letra de adolescente. Y entonces leí la fecha que aparecía debajo de mi nombre. No la fecha de la nota. Otra. Una fecha escrita como una predicción. Lo leerás un martes de marzo, cuando estés sola en el sótano y la luz falle. Era martes. Era marzo. Estaba sola en el sótano, y la lámpara acababa de parpadear. Me reí en voz alta, una risa fea, nerviosa, que rebotó contra las paredes de cemento. Una coincidencia. Marzo dura 31 días. Hay 4 o 5 martes. Las lámparas viejas siempre parpadean. Una mente que quiere asustarse encuentra señales en cualquier parte. Me lo repetí 3 veces, y aún así no pude leer la segunda página de inmediato. Necesité subir, tomar aire en el patio, fumarme medio cigarrillo que le pedí a un camillero, aunque yo no fumo desde hace 20 años. Cuando bajé, decidí tratarlo como un problema de archivo, no como un fantasma. Si esas hojas pertenecían al expediente del chico, debían tener un código, una procedencia, una entrada en algún registro. Encendí la computadora y busqué el número de historia clínica del paciente. Apareció completo. Ingreso, diagnóstico, las 47 hojas que yo acababa de escanear. Todo cuadrado. Pero las 3 hojas extra no figuraban en ningún inventario. No tenían código de digitalización previo. No tenían sello de recepción. Para el sistema, esas 3 páginas no existían y nunca habían existido. Eso debía tranquilizarme. Significaba que eran apócrifas, un añadido sin valor. En cambio me puso peor, porque alguien las había grapado al expediente real, físicamente, con grapas del mismo tipo y la misma oxidación que las que sujetaban el resto. Quien las metió ahí lo hizo en 2006 o muy poco después, con mi nombre ya escrito. Volví a la segunda página. Esta no tenía mi nombre. Tenía algo peor. Era una transcripción. Una hoja escrita por 2 manos distintas, en 2 tintas distintas, como un diálogo copiado. Arriba, con letra de adulto, apretada, decía: anotaciones de lo que el paciente dijo, 11 de octubre, turno noche, no clínico. Y debajo, frases sueltas, fechadas hora por hora, de las cosas que un chico de 15 años había dicho la noche antes de morir. La mayoría eran frases normales de un enfermo. Tenía sed. Le dolía la espalda. Preguntaba por su madre. Pero a las 3:20 de la madrugada, alguien había anotado, entre comillas: dile a la mujer del archivo que no se asuste cuando lea esto, que el papel también es una forma de quedarse. La mujer del archivo. Yo no nací con ese cargo. Llegué al Archivo Central 9 años después de esa noche. Cerré la carpeta. La abrí. La cerré otra vez. Hice lo que hace una persona de orden cuando el orden se rompe. Busqué a quién echarle la culpa. Tenía que haber un responsable. Un médico bromista, un enfermero con sentido del humor macabro. Alguien que años después, sabiendo mi puesto, hubiera falsificado todo y envejecido la tinta a propósito. La gente hace cosas raras. Así que me llevé fotocopias de las 3 hojas a casa, contra todas las reglas, y me propuse encontrar al autor.
No imaginaba que el primer nombre que necesitaba ni siquiera era el de un adulto vivo en el hospital, sino el del propio chico de 15 años, y que ese nombre, cuando lo busqué, me iba a quitar el aire. Esa noche no dormí. Extendí las 3 fotocopias sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla, con Tomás dando vueltas alrededor del papel como si oliera algo. Yo necesitaba un punto de partida racional, y el punto de partida de cualquier expediente es el nombre del paciente. En las 47 hojas oficiales que había escaneado, el nombre estaba, por supuesto, pero yo, fiel a mi costumbre de 31 años, no lo había leído. Archivar sin leer. Volví a mis notas de digitalización, donde anoto el código y las iniciales por control interno. Las iniciales del paciente eran C. A. Carlo Acutis. El nombre no me decía nada aquella madrugada de 2020. Para mí era un chico más, fallecido en 2006, uno entre 200.000. Lo escribí en el buscador de mi computadora vieja, sin esperar nada, solo para descartar que fuera alguien con familia poderosa capaz de montar una farsa. La pantalla se llenó. Página tras página. Noticias. Fotos de un adolescente con suéter y mochila, sonriendo. Y una palabra que aparecía junto a su nombre una y otra vez. Beato. El 10 de octubre de 2020, apenas unos meses antes de aquella madrugada, ese chico había sido beatificado por la iglesia. El mismo chico de mi caja de octubre, el mismo expediente. Me quedé fría. No por devoción. En ese momento yo no sentía devoción, sentía vértigo. La explicación de la broma se complicaba muchísimo, porque si esas 3 páginas eran falsas, alguien las había fabricado en 2006, cuando Carlo Acutis era un chico desconocido que acababa de morir de leucemia, sin ninguna fama, sin causa de beatificación, sin nada. Nadie falsifica una profecía con el nombre de un don nadie, y, sin embargo, ahí estaba mi nombre, escrito 14 años antes de que yo lo leyera, junto al de un futuro beato. Leí todo lo que encontré esa noche. Que había nacido en Londres en 1991, de padres italianos, que con poco más de 15 años había catalogado en una página de internet los milagros eucarísticos del mundo, más de 160 casos, uno por uno, con su computadora, que llamaba a la Eucaristía su autopista al cielo, que murió de leucemia fulminante tipo M3 el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, y ahí me detuve. San Gerardo de Monza. Mi hospital no era ese. ¿Cómo había llegado el expediente de un chico fallecido en Monza a una caja de archivo de mi hospital, a kilómetros de distancia, en otra ciudad? Eso no podía ser un descuido. Los expedientes no viajan solos entre hospitales, y menos las hojas que oficialmente no existen. A la mañana siguiente, sin dormir, fui directa al sótano y revisé la caja completa, hoja por hoja, buscando la respuesta administrativa. La encontré, y me dejó peor. Había una hoja de traslado, legítima esta sí, con sello real, fechada en 2009, 3 años después de la muerte del chico. Un lote de expedientes oncológicos pediátricos había sido transferido a nuestro archivo durante una reestructuración de la red hospitalaria regional, cosas que pasan, papeles que se mueven entre instituciones. Pero la transferencia era de 2009. Y la tinta de las 3 páginas prohibidas, ya lo había comprobado con la lupa, era de 2006, lo que significaba que esas hojas viajaron dentro del expediente desde Monza, cruzando una reestructuración entera, sin que nadie las registrara, sin que nadie las quitara pese a la orden de no archivar, esperando. Si lo que tenía delante era una broma que llevaba 11 años viajando entre 2 hospitales para llegar a mis manos exactas, y eso ya no era una broma. Era otra cosa para la que yo no tenía palabra. Si lo que acabas de escuchar te ha removido por dentro, déjame darte algo antes de seguir, porque yo también necesité algo a lo que aferrarme aquellos días. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por esa persona o esa intención que llevas guardada en el pecho. La encuentras en la descripción, en el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Sin prisa. Pero antes de contarte por qué precisamente ahora te pido que la reces, tengo que volver a la 3ª página, la que aún no me había atrevido a mirar de frente. La 3ª página era distinta de las 2 primeras. No tenía mi nombre ni transcripciones de la noche. Era una sola hoja, escrita íntegramente con la letra redondeada del adolescente, sin firma de ningún médico, sin sello.
y estaba dividida en 2 columnas, como un examen de escuela. En la columna izquierda, un encabezado. Lo que verás primero. En la derecha, lo que verás después. Bajo, lo que verás primero, había una lista de 5 puntos, escritos como si quien los anotara supiera el orden exacto en que yo descubriría las cosas. Punto 1. Pensarás que es una broma. Punto 2. Mirarás la tinta con una lupa. Punto 3. Subirás a tomar aire y fumarás aunque no fumes. Punto 4. Buscarás mi nombre y encontrarás la palabra beato. Punto 5. Verás que vine de otro hospital y no entenderás cómo. Los 5 puntos. En orden. Yo había hecho exactamente esas 5 cosas, en ese orden, sin saber que estaban escritas en una hoja que aún no había leído. Tuve que sentarme en el suelo del sótano, la espalda contra la pared fría. El corazón me golpeaba en el cuello, podía contarme el pulso, 120, 130. Y una persona de orden, cuando el orden se le da vuelta entero, no llora ni grita. Se queda quieta, intentando que el mundo vuelva a su sitio por pura fuerza de voluntad. No volvió. Mi primer reflejo fue de defensa. La lista era genérica, me dije. Cualquiera que encuentra una nota rara mira la tinta, busca el nombre, se asusta. Eran reacciones predecibles, no profecías. Una persona lista podía haber adivinado el comportamiento de una archivista metódica. Me agarré a eso con uñas y dientes durante un día entero. Funcionó a medias. El problema, otra vez, era el detalle imposible de explicar, lo de fumar. Yo no fumo. No fumo desde hace 20 años. No había razón en el mundo para que alguien predijera que yo, justo yo, le pediría un cigarrillo a un camillero después de leer esa hoja. Ni yo misma lo sabía, hasta que lo hice. Decidí que necesitaba una opinión externa, alguien que no fuera yo, alguien que pudiera decirme con autoridad que todo tenía una explicación. No fui a un médico ni a la policía. Fui a la capilla del hospital, donde había un capellán mayor, el padre Emilio, que llevaba allí más años que yo. Un hombre seco, poco dado a las emociones, de los que desconfían de las apariciones más que cualquier ateo. Pensé, si alguien va a desmontarme esto, es él. Le llevé las fotocopias. Le conté lo justo, sin la parte de mi nombre, para no contaminar su juicio. Le pregunté si en el hospital se conocía alguna costumbre de anotar las palabras de los moribundos, alguna práctica vieja de enfermería. Quería una explicación institucional, aburrida, tranquilizadora. El padre Emilio leyó las hojas despacio, demasiado despacio. Cuando llegó a la transcripción de la noche del 11 de octubre, a la frase de las 3:20, se quedó muy quieto. Dejó la hoja sobre la mesa con un cuidado raro, como si pesara. Me preguntó dónde había encontrado eso. Se lo dije. Me preguntó si sabía quién era el paciente. Le dije que sí, que lo había buscado, que era el beato. Entonces hizo algo que no esperaba. Se levantó. Fue hasta un armario de la sacristía. Y volvió con un sobre marrón, viejo, cerrado, atado con un hilo. Me dijo que ese sobre llevaba en el armario desde antes de que él llegara. Sin nombre, sin instrucción, salvo una frase escrita en el dorso. Me lo mostró. La frase, en el dorso del sobre, estaba escrita con la misma letra redondeada de adolescente. Decía, para la mujer del archivo, no abrir hasta que el cielo lo pida. El padre Emilio me lo entregó. Me dijo que no sabía qué contenía, que nunca lo había abierto, que respetar esa instrucción le había parecido lo correcto durante todos esos años. Y me pidió que yo tampoco lo abriera hasta estar segura del momento. Le pregunté cómo iba a saber cuál era el momento. Me respondió que cuando llegara, lo sabría sin dudar. Salí de la capilla con el sobre entre las manos. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, bajo llave, y durante 5 años no lo abrí. 5 años. Pero esa misma tarde, al volver al sótano, descubrí que las 3 páginas escondían todavía algo que se me había pasado por completo, algo escrito tan pequeño que solo se veía con la lupa, en el margen inferior de la tercera hoja. Con la lupa, en el borde de abajo de la tercera página, había una línea minúscula que la fotocopia casera apenas había captado. Tuve que volver al original, al expediente físico y poner la lámpara casi encima. La línea decía, la columna derecha aún no la puedes leer. La leerás cuando entiendas la primera. La columna derecha. Lo que verás después. Yo la había mirado, claro, pero estaba escrita en una caligrafía distinta, más apretada, casi cifrada.
con abreviaturas que no significaban nada para mí. Letras y números mezclados. La había tomado por un garabato, por notas sin sentido. Ahora entendía que era deliberada. Una parte cerrada hasta que yo cumpliera una condición que ni siquiera comprendía. Volví a casa con el original esa noche, otra falta grave, y me senté con la columna derecha bajo la lámpara de la cocina. Era una sucesión de bloques, 3 o 4 caracteres, una barra, 2 números, otra barra. Se repetía con variaciones. Mi cabeza de archivista, entrenada en códigos de clasificación durante 3 décadas, empezó a hormiguear. Eso no era un garabato, tenía estructura, tenía la forma de un sistema de codificación. Y yo me gano la vida descifrando sistemas de codificación. Pasé 3 noches con esa columna. Probé con códigos de historia clínica. No cuadraban. Probé con la nomenclatura de la red hospitalaria. Tampoco. Probé con fechas en distintos formatos. Y a la tercera noche, una de las líneas se abrió delante de mí como una cerradura que cede. No era un código médico. Era una dirección. Un formato de ubicación. Edificio. Planta. Sector. Número de puerta. La estructura de cómo se nombran las habitaciones en un hospital, en cualquier hospital. La primera línea de la columna derecha, traducida, decía: Edificio B, tercera planta, ala este, habitación 312. Pero no era mi hospital. La primera línea llevaba, antes del código de habitación, un prefijo de 3 letras que no correspondía a mi institución. Tardé otra noche en ubicarlo. Era el prefijo de un hospital de Florencia. Una ciudad donde yo no había estado nunca, donde no conocía a nadie, donde no tenía ningún motivo para ir. Y junto a esa dirección, en la misma línea, había una fecha, escrita en el mismo formato cifrado que el resto. Cuando la decodifiqué, sentí que el suelo de la cocina se inclinaba. Era una fecha de 5 años en el futuro, un día concreto, un martes, otra vez, de un mes de septiembre que para mí todavía no existía. Quien había escrito esa hoja en 2006 estaba indicándome un edificio, una planta, un ala, una habitación de un hospital de una ciudad donde yo no había estado jamás, en una fecha que no llegaría hasta dentro de 5 años. Esa noche hice lo único sensato que se me ocurrió. Lo escribí todo en mi cuaderno, con mi letra, con mi orden, fechado por mí, para tener una prueba propia de que no me lo estaba inventando sobre la marcha. Edificio B. Tercera planta, ala este, habitación 312, Florencia, y la fecha. Lo cerré con llave junto al sobre del padre Emilio, y me dije que era imposible, que las direcciones de hospital tienen formatos parecidos en todas partes, que mi mente entrenada estaba forzando un patrón donde solo había ruido. Pero al día siguiente, en el sótano, me esperaba la pregunta que de verdad importaba, la que llevaba evitando desde el principio. No quién había escrito esas páginas, sino porque un chico que estaba muriéndose en Monza en octubre de 2006, sin conocerme, sin saber que yo existía, había dedicado parte de sus últimas horas a dejar instrucciones para una mujer del archivo a la que faltaban 14 años para abrir su caja. Necesitaba saber quién había sido Carlo Acutis de verdad, no el beato de las fotos, el chico, la persona que escribía con esa letra redondeada. Conseguí, a través de la oficina diocesana, una forma de contactar con la causa de beatificación. Y por ese camino, después de varias semanas y muchas explicaciones incompletas porque no me atrevía a contar todo, logré algo que no esperaba: hablar por teléfono con su madre, con Antonia Salzano. Fue una conversación larga. Le dije que trabajaba en un archivo hospitalario, que había encontrado documentación antigua relacionada con su hijo y que quería confirmar su autenticidad. Era verdad, aunque incompleta. Ella habló de Carlo con una serenidad que me desarmó. Me contó de su pasión por la informática, de cómo había catalogado los milagros eucarísticos del mundo, 136 lugares documentados, una página entera construida por un adolescente. De cómo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, de su sentido del humor, de que regalaba sus ahorros a los pobres y dormía poco para rezar. Y entonces, sin que yo se lo preguntara, mencionó algo que me heló. Me dijo que en los últimos días, ya muy enfermo, Carlo había hablado de ofrecer sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Hasta ahí, lo esperado. Pero añadió que también había dicho una frase rara, que ella nunca había entendido del todo y que había guardado como se guardan las palabras de los moribundos. Carlo le había dicho: «No te preocupes por los papeles, mamá, yo voy a dejar las cosas escritas para quien tenga que encontrarlas». Los papeles. Escritas.
para quien tenga que encontrarlas. Le pregunté, con la voz temblando, si Carlos solía escribir notas, cartas, mensajes para el futuro. Me dijo que no de manera habitual, pero que en esos últimos días había pedido hojas y un bolígrafo y que había escrito a solas, y que cuando ella quiso ver qué escribía, él sonrió y le dijo que eran encargos, que no se preocupara, que estaba todo bajo control. Encargos. Esa fue su palabra. Junté el valor para preguntarle si su hijo había estado alguna vez en un hospital de Florencia o si tenía relación con mi ciudad, cualquier vínculo que explicara el viaje de su expediente. Me dijo que no, que toda su atención médica había sido en Milán y en Monza. Ningún Florencia. Ninguna relación con mi ciudad. Lo que significaba que la dirección de la columna derecha no venía de la experiencia de Carlo. No estaba copiando un lugar que conociera. Estaba señalando un lugar que él no tenía forma de conocer. Antes de colgar, le conté, por fin, la parte que me daba más miedo. Le dije que en esas hojas aparecía mi nombre completo, Lucía Ferraro, escrito 14 años antes de que yo las leyera. Hubo un silencio largo al otro lado, y después, Antonia me dijo algo que llevo grabado. Me dijo que no me asustara, que Carlo, de pequeño, tenía una costumbre que a ella le parecía un juego. Anotaba en papelitos los nombres de personas por las que iba a rezar, personas que aún no había conocido, amigos que voy a tener, decía, y que rezaba por ellos por adelantado. Amigos que voy a tener. Yo había nacido más de 40 años antes que él, y sin embargo, según esa lógica que ella me describía con total naturalidad, yo podía ser uno de esos nombres, alguien por quien un chico rezó por adelantado, sin conocerme, dejándome un encargo en papel. Colgué y me quedé mirando el sobre cerrado del padre Emilio en el cajón. No abrir hasta que el cielo lo pida. Y la fecha de la columna derecha, en Florencia, dentro de 5 años. Empecé a entender, con un escalofrío, que esas dos cosas estaban conectadas, y que yo no abriría el sobre por decisión propia, lo abriría cuando llegara esa fecha, si es que llegaba, si es que me atrevía a ir. Desde aquellos días llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeñas rosas, como las flores que él tanto quería. No hace milagros, no es una reliquia, no promete nada. Es, sencillamente, mi manera de rezar cada mañana y de no sentirme sola con todo esto que cargaba. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando un momento difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió cuando intenté olvidarme de todo y seguir con mi vida fue justo lo que me demostró que no podía olvidarme. Porque eso intenté. De verdad lo intenté. Terminé el proyecto de digitalización. Devolví el expediente físico a su caja, las 3 páginas incluidas, esta vez sin la orden de no archivar, porque las escaneé en un archivo aparte, encriptado, que solo yo podía abrir. Cerré la caja. Pasé a otros proyectos. Guardé el sobre y mi cuaderno bajo llave y traté de convencerme de que el tiempo lo iba a desactivar todo. Durante casi 4 años casi lo logré. La vida tiene esa capacidad de tapar lo extraordinario con lo cotidiano. Facturas, turnos, la enfermedad de Tomás, mi gato, que murió a los 16 años y me dejó la casa más silenciosa. La rutina del archivo. La misa de los domingos, a la que, sin darme cuenta, empecé a ir con una atención distinta, mirando el momento de la Eucaristía de otra manera, recordando aquella frase de la autopista al cielo. Pero los papeles, esos malditos papeles, no me dejaban del todo. Cada cierto tiempo abría el archivo encriptado y releía la columna derecha. Había decodificado solo la primera línea, la de Florencia. Las otras seguían cerradas, y por más que lo intentaba, no cedían. Hasta que una madrugada de insomnio, casi 4 años después del hallazgo, probé algo nuevo. En lugar de leer cada línea como una dirección independiente, las leí como una secuencia, una detrás de otra, y entendí que no eran 5 lugares distintos, era un recorrido. Una ruta dentro de un mismo edificio, entrada principal, ascensor, tercera planta, pasillo este, habitación 312. Era el itinerario exacto que alguien haría para llegar a esa habitación. Paso a paso, como una indicación para una persona que nunca ha estado en ese hospital y necesita que la guíen. Para mí. Era una indicación para mí. Y al final de la secuencia, después de la habitación 312, había una última línea que yo siempre había tomado por un cierre decorativo. 3 caracteres.
Cuando los crucé con el padrón de la causa de beatificación que Antonia me había ayudado a consultar, descubrí que no eran decorativos. Eran iniciales. Las iniciales de un nombre de persona, y un nombre que no era el mío. IV. No supe qué hacer con esas 2 letras durante semanas. Las metí en mi cuaderno y seguí. Pero el sistema, mi querido sistema de orden, ya estaba contaminado del todo. Empecé a leer las noticias sobre Carlo Acutis con obsesión. Y un día, leyendo sobre el segundo milagro necesario para su canonización, encontré un nombre que me cortó la respiración. El segundo milagro atribuido a Carlo Acutis había sido la curación de una joven, una estudiante costarricense que había sufrido un grave traumatismo de cráneo tras una caída de bicicleta en Florencia, en 2022, y cuya recuperación inexplicable se había investigado como milagro. Su nombre era Valeria Valverde, IV. Las iniciales del final de la columna derecha, el nombre de la persona del segundo milagro, en Florencia, la misma ciudad de la dirección imposible que un chico moribundo había cifrado en 2006, cuando Valeria Valverde tenía pocos años y vivía a un océano de distancia, cuando nadie en el mundo podía saber que 16 años después se caería de una bicicleta justo en esa ciudad. Me temblaba todo. Verifiqué la fecha de la columna derecha contra la cronología pública del milagro. La fecha cifrada caía en septiembre. La recuperación de Valeria, su salida del peligro, su regreso a la vida normal, se había celebrado y documentado, según las fuentes que consulté, en torno a esas mismas fechas. No idénticas al día, pero dentro de la misma ventana. Y la dirección: edificio B, tercera planta, ala este, habitación 312, era compatible con la unidad donde una paciente con trauma craneal habría estado ingresada. Carlo Acutis había escrito, antes de morir, la dirección de un hospital y las iniciales de la persona cuya curación, 16 años después, lo convertiría en santo. Y había dejado esa hoja dentro de un expediente que viajaría hasta mis manos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la mujer del archivo? La respuesta, entendí entonces, estaba en el sobre cerrado del padre Emilio. No abrir hasta que el cielo lo pida. Y la fecha de la columna derecha estaba cada vez más cerca. Faltaban menos de 12 meses para ese martes de septiembre, y por primera vez en 5 años, supe que tenía que ir a Florencia, que el encargo no era solo leer, era llegar. Decidí ir. Una mujer de orden, jubilada ya del archivo desde hacía unos meses, sola, tomando un tren a una ciudad que no conocía por una fecha escrita por un adolescente muerto, visto desde fuera, una locura, visto desde dentro, la única forma de cerrar el expediente más extraño de mi vida. Saqué el sobre del cajón, no lo abrí. La instrucción decía que lo abriría cuando el cielo lo pidiera y yo había decidido tomarme esa frase al pie de la letra. Lo metí en el bolso, junto con mi cuaderno y las fotocopias. Compré un billete de tren para llegar a Florencia el día anterior a la fecha cifrada. Reservé una habitación pequeña cerca del centro. Y la mañana del martes señalado, ese martes de septiembre que 5 años atrás no existía, me levanté antes del amanecer, me vestí despacio y caminé hacia el hospital cuya dirección un chico había escrito sin haber estado nunca allí. El edificio era enorme, moderno, nada que ver con mi viejo hospital del norte. Me planté en la entrada principal con el corazón desbocado y el papel con la secuencia en la mano. Entrada principal. Estaba en ella. Ascensor. Lo encontré a la derecha, exactamente donde la ruta indicaba. Subí a la tercera planta. Las puertas se abrieron a un pasillo. Giré hacia el ala este, siguiendo los carteles, y empecé a leer los números de las puertas. 308, 310. Mi respiración se volvió corta, superficial. 312. La habitación 312 existía. Estaba ahí, igual que la había escrito un moribundo en 2006. La puerta estaba entreabierta, y en ese instante, parada frente a ella, sentí que el momento había llegado. Que el cielo, fuera lo que fuera el cielo, lo estaba pidiendo. Saqué el sobre del padre Emilio, rompí el hilo. Lo abrí con dedos que ya no controlaba. Dentro había una sola hoja, doblada en 3, con la letra redondeada del adolescente. Y una segunda cosa, una pequeña estampa, una imagen impresa de la Eucaristía, gastada por el tiempo. Desdoblé la hoja y leí: Querida Lucía, si estás leyendo esto, ya llegaste. No tengas miedo de la puerta. Detrás no hay nada que temer.
Solo una vida que se salvó y que prueba que valió la pena escribir todo esto. Yo no te conocí en mi tiempo, pero recé por ti en el mío. Te elegí como amiga por adelantado, como hacía de niño con los nombres en los papelitos. Necesitaba unas manos ordenadas, alguien que guardara las cosas sin perderlas, alguien que no archivara y olvidara, sino que archivara y, un día, leyera. Tú fuiste esas manos. Gracias por venir hasta aquí. La fecha que cifré es el día en que la curación que verás detrás de esa puerta quedaría confirmada. Hoy es ese día. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y los papeles fueron mi forma de quedarme un poco más en la tierra. Reza por mí, aunque digan que yo soy quien intercede. Tu amigo, Carlo. Las piernas me fallaron. No me desmayé. Me arrodillé. Ahí, en mitad del pasillo de la tercera planta del ala este, frente a la habitación 312 de un hospital de Florencia, una mujer de 60 y tantos años se arrodilló sobre el suelo de linóleo con una carta en una mano y una estampa en la otra, y lloró como no había llorado en décadas. No de miedo, de algo para lo que sigo sin tener nombre exacto, algo entre el asombro y una paz que me subía desde el pecho. Una enfermera se acercó preocupada, pensando que me sentía mal. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba un momento. Le pregunté, sin esperar nada, qué había sido de la paciente que años atrás había estado en esa habitación. Una joven extranjera, trauma de cráneo. La enfermera, joven, me miró sorprendida y me dijo que ella no estaba en aquella época, pero que la historia de la chica de la bicicleta que se curó de milagro era conocida en la planta, que incluso había venido gente a preguntar por el caso por lo del santo, y me confirmó, sin saber a quién se lo decía, que sí, que esa había sido su habitación. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa piel erizada, yo lo sentí entero, arrodillada en aquel pasillo que un chico había nombrado 14 años antes de que yo pusiera un pie allí. Si quieres llevar a Carlo contigo cada día, tener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, pensado para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija o para ti misma. Es una edición limitada y llega a todas partes, y antes de despedirme, necesito contarte dónde estoy hoy y qué hice con todo esto, porque es lo último que Carlo me dejó por hacer. Volví del viaje de Florencia distinta, no transformada de golpe, como en las películas, distinta de a poco, como quien recupera una pieza que le faltaba sin saberlo. Lo primero que hice fue ir a ver al padre Emilio y contarle todo, esta vez sin omitir nada, ni mi nombre en la primera hoja, ni la columna cifrada, ni la carta del sobre, ni las iniciales VV. El viejo capellán me escuchó en silencio, y cuando terminé, hizo algo que jamás le había visto hacer. Se persignó despacio y se quedó callado un largo rato. Después me dijo que durante años se había preguntado para quién sería ese sobre, y que ahora entendía por qué nunca se había atrevido a abrirlo. No le correspondía. Le correspondía a un archivista que todavía no había llegado. Llevé toda la documentación a la oficina diocesana y, a través de ellos, a las personas que habían trabajado en la causa de canonización de Carlo, no para reclamar nada, para entregar, porque entendí que esos papeles no eran míos, que yo solo había sido el par de manos ordenadas que él necesitaba para que llegaran a buen puerto. Las 3 páginas, mi cuaderno con las decodificaciones, la carta, la estampa. Lo entregué todo, con copias y originales, fechado y catalogado como solo un archivista de 31 años de oficio sabe hacerlo. Por una vez en mi vida archivé algo sabiendo exactamente lo que decía, y lo hice con las manos temblando de gratitud. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo. Yo estuve allí, en Roma, entre una multitud que no cabía en ninguna plaza. Una mujer que 5 años antes archivaba sin leer, que no creía en otra cosa que en el orden de los documentos, llorando entre desconocidos por un chico de 15 años que había rezado por ella antes de que ella supiera que necesitaba sus oraciones. Me habían beatificado el alma, si se puede decir así. El 10 de octubre de 2020 lo habían declarado beato, apenas meses antes de que yo abriera su caja. Ahora era santo, y yo había caminado, sin entenderlo, dentro de su historia. Su cuerpo descansa en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Fui también allí, una tarde de otoño. Lo vi, con sus zapatillas deportivas y su ropa de chico común, como si solo durmiera.
Me quedé de pie frente a él un largo rato. No le pedí nada. Le di las gracias por elegirme como amiga por adelantado, por confiar sus papeles a unas manos que él no conocía, por enseñarme, a los 60 y tantos años, que archivar no es solo guardar y olvidar, sino guardar para que un día alguien lea. Hoy doy charlas pequeñas, en parroquias, en grupos de oración, en encuentros de gente mayor como yo. No me presento como una visionaria porque no lo soy. Me presento como lo que fui, una secretaria de archivo, una mujer de orden, escéptica que encontró 3 páginas prohibidas al fondo de una caja y que pasó 5 años entendiendo que algunas cosas se escriben antes de tiempo para quien tiene que encontrarlas. La gente me pregunta si tengo miedo de haber inventado todo, de haber forzado las coincidencias. Les respondo lo mismo siempre. Las direcciones de hospital se parecen, sí. Las fechas pueden cuadrar por azar, sí. Pero nadie predice que una mujer que no fuma le pedirá un cigarrillo a un camillero. Ese detalle pequeño, ridículo, es el que no me deja dudar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté dudando, alguien que crea que ya es tarde para que le pase algo así. Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días, y el rosario del que te hablé. Cuentas en forma de rosa por si quieres tenerlo cerca o regalarlo. Reza, comparte y mantén viva su memoria. A veces, todavía, abro el archivo encriptado donde guardo las imágenes de aquellas 3 páginas. Las leo despacio. Y pienso en aquel chico apurando hojas y bolígrafo en sus últimas noches, escribiendo encargos para amigos que aún no había conocido, mientras la leucemia le ganaba terreno. Pienso en que lo más importante de mi vida llegó disfrazado de una tarea aburrida en un sótano con olor a tóner, bajo una lámpara que parpadeaba. Pienso en que durante 31 años archivé sin leer, y que el cielo esperó pacientemente hasta que abrí la única caja que tenía que abrir. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo descubrí que el papel también es un camino y que a veces alguien deja una nota en ese camino, con tu nombre escrito, mucho antes de que pases por ahí. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.